En un mundo lleno de secretos, traiciones y giros inesperados, una mañana comenzó como cualquier otra, pero terminaría por transformar nuestra vida para siempre. Mientras el aroma a café, recién preparado, llenaba la cocina, un nudo creció en mi estómago. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando los detalles familiares. Las tazas de cerámica, el perico al fondo, el ruido de la ciudad despertando. Pero algo no estaba bien. Escuché murmullos. Mi hija, Valeria y su amiga Paula se reían, conspirando en el salón. Mi corazón se aceleró. ¿Qué podían estar tramando? Fue un instante fugaz, pero su tono era claro. Estaban planeando algo que implicaba manipularme. La traición me atravesó con la fuerza de un rayo. Las palabras que intercambiaban eran un eco de mi peor temor. Salí de la cocina, el café en la mano temblando. Oculté mi angustia y me acerqué con cautela. Lo que escuché me dejó helada. Valeria prometía a su amiga que conseguiría que le entregara la mitad. En ese momento, todas las imágenes del pasado se agolparon en mi mente. La alegría de su niñez, el sacrificio de mis años, las noches en vela para darle lo mejor. ¿Había construido una traición a partir de tanto amor? Respiré hondo, pero al hacerlo, el dolor se apoderó de mí. Decidí enfrentarla. Entré al salón y las miré a los ojos. Valeria se congeló. El color se desvaneció de su rostro. ¿Qué están tramando?, pregunté, mi voz temblando, pero firme. La confusión era palpable en el aire. Entonces, como si el destino me invocara, revelé la verdad. Esa propiedad donde vives, Valeria, no es solo tuya, es mía, legado de un testamento secreto. El silencio se instaló, pesado como una losa. Sus ojos se abrieron, incrédulos. Vi cómo su mente procesaba la revelación, cómo la traición se transformaba en un miedo palpable. Paula se apretó los labios, sabiendo que su juego había terminado. En ese instante, me sentí desgarrada entre el dolor de la decepción y una chispa de esperanza. Un nuevo comienzo estaba a la vista, pero a un precio terrible. Valeria rompió el silencio. ¿Qué? ¿Por qué nunca me dijiste nada? Su voz era un susurro lleno de ira y temor. ¿Cómo explicarle los secretos que había guardado por tanto tiempo? Una mezcla de culpa y determinación se agolpó en mi pecho. Porque pensé que era el momento de que tú tomes decisiones, que forjes tu propio camino. Enterrados bajo el peso del conflicto, nuestras miradas se encontraron. La incertidumbre se transformó en un fulgor de emociones. Lo inesperado nos dejó vulnerables, pero también nos ofrecía una ventana. En medio de toda la confusión, el aire estaba cargado de una pregunta sin respuesta. ¿Podríamos sanar nuestras heridas? ¿O esto sería el comienzo del fin de nuestra relación? ¿Podríamos construir algo nuevo sobre los escombros de la traición? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo a continuación para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por llegar. Y ya que estás allí, deja ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntamelo en los comentarios. ¿De qué ciudad eres? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación. Su mente debatía entre la incredulidad y el miedo. Paula, por su parte, se retorcía las manos nerviosa, incapaz de sostener la mirada. En ese instante, el aire se volvió denso. Las palabras que había soltado como un torrente se quedaban flotando, como un eco perturbador en el espacio entre nosotras. ¿Tuvo mi abuelo un testamento sin que yo lo supiera? ¿Por qué no me dijiste nada? Valeria, con los ojos inundados de emociones, se lanzaba a la búsqueda de respuestas. Su ira ya no estaba dirigida solo a mí, sino también a la incertidumbre que la rodeaba.
Antes de que pudiera responder, un estruendo provino del exterior. El ruido hacía vibrar las ventanas y resonaba como un trueno en nuestra pequeña burbuja de tensión. No era solo un ruido, era el rugido de un impacto. Un grito desgarrador se escuchó, proveniente de la calle. Corrí hacia la ventana, el corazón golpeando en mi techo. Fue entonces que vi la escena que me dejó helada. Un auto había chocado con la valla de nuestra casa, y en medio del caos reconocí a la figura en el suelo. Era mi hermano Miguel. Mi mente se nubló, el pánico se apoderó de mí. Él siempre había estado ahí, un soporte inquebrantable en mi vida. ¿Y ahora? Miguel, grité. Mi voz se rompió bajo el peso de la angustia. Sin pensar, salí corriendo hacia la puerta. Valeria y Paula detrás de mí. El mundo a mi alrededor se volvió borroso. La calle estaba llena de gente, murmullos y miradas atónitas. Sentí que el nudo en mi estómago se convertía en un monstruo de desesperación. Al llegar a la escena, la ambulancia ya estaba en camino, pero la imagen de mi hermano, inmóvil en el suelo, me atrapó como un ladrón en la noche. La sangre manaba de su frente, y mi mundo, que había sido sacudido por secretos familiares, se desmoronaba aún más en ese instante de horror. Valeria se acercó, pero no podía concentrarme en su preocupación. Solo podía pensar en Miguel. La multitud se agolpaba, algunos intentaban ayudar, otros simplemente observaban, horrorizados. Sentía que el aire se me escapaba, como si todo ese drama pesara sobre mi pecho. De repente, entre los murmullos, escuché una voz familiar. Era mi madre, corriendo hacia nosotros desde el otro lado de la calle, su cara pálida y en shock, gritando el nombre de Miguel. La vi caer de rodillas al lado de su hijo. No, por favor, no. Su llanto resonó y se unió al caos que nos rodeaba. En medio de esta tormenta emocional, algo hizo clic en mi mente. El testamento de mi padre, el secreto que había mantenido. Mi hermano era el verdadero dueño de esa propiedad. Había un pacto en la familia que nunca había comprendido del todo. Con cada herida que se abría, una verdad se revelaba. El eco de la traición cobró un sentido aterrador. No solo Valeria había planeado minar mis derechos, sino que nuestra historia familiar estaba marcada por secretos más oscurecidos que nunca. Mientras miraba a mi madre, a Valeria y a Paula, incapaz de procesar todo lo que había sucedido, una pregunta cruel emergió en mi mente. ¿Qué precio tendría que pagar por descubrir la verdad? El sonido lejano de la sirena se acercaba, pero dentro de mí un nuevo terror estaba naciendo. ¿Qué pasaría si el accidente de Miguel estaba vinculado a esta lucha por el legado familiar? La idea retumbaba, haciéndome cuestionar todo lo que creía saber, al punto de paralizarme. La traición ya había hecho su movimiento, y con ella, el destino de todos los que amaba estaba en juego. La sirena de la ambulancia cortó el aire como un cuchillo afilado. Sentí que el tiempo se estiraba. Cada segundo era un peso en mis hombros. Allí estaba Miguel, en Divoe. Las luces rojas y azules de la ambulancia giraban sobre la multitud como un faro, pero en mi pecho solo había oscuridad. El pánico me aprisionaba y me sentí pequeña, como un niño perdido en un centro comercial. Lo que había comenzado como un día común se había transformado en una pesadilla en cuestión de instantes. Valeria, aún a mi lado, miraba la escena sin poder contener las lágrimas. ¿Está bien, mamá?, preguntó, pero su voz era un susurro lleno de angustia. No lo sé, Valeria, respondí, mis labios temblando. Sentí que los ojos de Paula estaban sobre mí, llenos de culpa, pero no podía procesar su preocupación en medio del caos. Los paramédicos llegaron, empujando a la multitud, y en un instante la esperanza brotó en mí. Por favor, háganlo rápido, grité, pero mis palabras se ahogaron en mi garganta. La presión aumentaba. Todo mi ser pedía respuestas, pero la incertidumbre pisaba como una losa.
Entonces de repente todo cambió. Un estruendo ensordecedor sacudió el aire. Un segundo coche giró en el espacio descontrolado e impactó con fuerza en la ambulancia. El metal crujió y el sonido dio paso a un grito hondo de terror que se elevó desde la multitud. Las luces parpadeaban y las sirenas se unieron a la cacofonía, mientras las ruedas chirriaban y el polvo volaba. Quedé helada, incapaz de moverme ante la brutalidad de la escena. No, 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 grité, al ver a los paramédicos volar como muñecos en la colisión. La confusión dominó mis sentidos. ¿Qué estaba ocurriendo? Un caos se desató. La gente corría, algunos gritando, otros cubriéndose. El mundo que conocía se desmoronaba y el miedo se apoderaba de mí. La respiración se me aceleró. Cuando logré recomponerme, mis ojos se encontraron con Valeria, que parecía más pálida, más pequeña. Su mirada reflejó un entendimiento. De repente, se hizo evidente que esta no era una mera coincidencia. Las piezas empezaron a encajar y un pensamiento helado atravesó mi mente. ¿Podría ser que todo esto fuera parte de algo más grande? Los gritos se intensificaron cuando las puertas del nuevo coche se abrieron. La figura de un hombre apareció, tambaleándose, y entonces lo reconocí. Su rostro, marcado por el sudor y la confusión, se volvió hacia nosotros. Era mi padre. Miguel, que siempre había estado ausente, era también el conductor que había perdido el control. La historia familiar giraba como un torbellino a mi alrededor. «¿Qué haces aquí?», grité, mi voz desgarrada entre la incredulidad y el miedo. Su mirada, llena de culpa, buscaba respuestas mientras la multitud se agolpaba tras de mí. «No puedo explicarlo ahora», balbuceó, su rostro menguando entre la multitud. Y lo peor llegó. Un secreto se reveló. La conexión entre el testamento y el accidente. Con cada palabra mi mundo se tambaleaba. ¿Realmente era él quien había manipulado todo desde las sombras? ¿Era posible que la traición más profunda viniera de alguien que creía que siempre había estado? El lado correcto, las dudas se enredaron en mi mente. El eco de las palabras de Valeria resonó. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Cuál era la verdad detrás de todo esto? Mientras la ambulancia trataba de recuperar el orden entre el desastre, un nuevo horror se abría ante mí. No solo estaba en juego la propiedad, sino el tejido de nuestra familia. Algo oscuro y desconcertante comenzaba a tomar forma. Con el caos aún presionando a nuestro alrededor, supe que esto era solo el comienzo. El verdadero juego apenas se revelaba, y el impacto de esta jornada nos cambiaría para siempre. Entonces la pregunta se alzó con fuerza. ¿Podríamos recuperarnos de las sombras que nos estaban atrapando? El caos seguía reinando cuando vi el rostro de mi padre. Pero al mismo tiempo que la incredulidad me invadía, una sombra se cernía sobre la escena. Mi padre, aquel hombre que había sido un enigma en nuestras vidas, ahora se plantaba en medio del desastre como un Cristo atravesado por contradicciones. Mientras la multitud murmuraba a mi alrededor, una sensación de angustia crecieron en mi pecho. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritó Valeria al ver que me acercaba a él, con la mirada desorbitada. «¿Por qué está aquí? No me digas que él está detrás de esto». El pánico hizo eco en su voz, y antes de que pudiera contestar, un destello brillante cruzó por la mirada de mi padre. En su rostro había algo más que culpa. Había un miedo que transformaba su expresión. «No soy el enemigo que tú crees que soy», balbuceó, lanzando palabras como si cada una de ellas pudiera salvarnos del dolor. El estruendo de sirena se unía al llanto de mi madre, que permanecía de rodillas junto a Miguel. La voz entrecortada de Valeria me encontró atrapada entre la confusión y el horror. Aún con la angustia de su voz, el corazón me latía con fuerza al recordar los secretos que habíamos mantenido alejados entre nosotros. «¿Cómo puedes decir eso? ¿Por qué debí ocultarlo?». Mi voz se quebraba. «Porque yo estaba intentando protegeros a todos», respondió, y sentí que esas palabras me alcanzaban como flechas. «La propiedad no es lo único que está en juego.
Hay cosas que no sabes sobre el pasado, cosas que no creías posible. La multitud retrocedió cuando los paramédicos atareados trataban de recuperar la calma, pero todo se volvió un borrón. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, incapaz de entender su implicación. Entonces lo vi. La manera en que sus dedos temblaban, cómo su mirada buscaba un camino entre los cuerpos apretujados. Mi padre empezó a hablar con titubeos, como si pudiera desentrañar un hilo de luz en medio de nuestra vida oscura. La verdad sobre los testamentos. Es más compleja de lo que pensé. Tu abuelo dejó algo más que legado. Hay un secreto complicado. De repente, una figura apareció entre la multitud. Era un hombre alto, con un semblante duro que emitía una energía inquietante. La tensión se palpó en el aire. «¿Juan?» Su voz resonó clara. Mi padre palideció poniendo un pie hacia atrás. «No debes estar aquí», murmuró, una mezcla de miedo y sorpresa destilando de su ser. «Demasiado tarde», replicó el hombre, acercándose. «Tu pasado te alcanzó, y ahora el secreto no es solo tuyo, es de todos nosotros». Un escalofrío recorrió mi espalda mientras la multitud comenzaba a girar con murmuro de incertidumbre. Todos parecían darse cuenta de que algo más profundo y siniestro estaba ocurriendo. Valeria tomó una profunda respiración. «¿Qué significa todo esto? ¿Qué sabes tú de nuestra familia?» El hombre sonrió. Sus ojos destilaban una seguridad perturbadora. «La verdad, chica, es que ni tu padre ni tu abuelo son quienes dicen ser. Ellos han jugado un juego, uno muy peligroso, y ya es hora de que el resto de la familia sepa de qué se trata». Las palabras flotaron en el aire como un veneno. Vi la confusión en los rostros de todos a mi alrededor. ¿Qué era lo que este extraño estaba insinuando? La mirada de mi padre, antes firme, se hizo plateada de terror. Un sudor frío recorrió mi piel. «No, eso no puede ser cierto», grité. Mi mente daba vueltas y al mismo tiempo una certeza oscura empezaba a consolidarse en mi interior. El hombre se rió, una risa cruel. «Toda esta guerra por una propiedad, y lo que hay en juego es mucho más que eso. ¿Estás lista para escuchar la verdad? ¿O prefieres estar en la oscuridad?» Antes de que tuviera contestar, el nuevo caos estalló. Se escuchó un grito desgarrador que cortó el aire. A un lado, alguien había caído. Corrí hacia la multitud, mi corazón golpeando con la intensidad del descubrimiento que parecía asolar todo lo que conocía. ¿Qué secretos oscuros estaba a punto de desvelar esa tarde? ¿Podríamos realmente soportar la verdad que se avecinaba, lo que sea que fuera? El caos seguía reinando cuando el extraño habló. No podía entender lo que decía mi padre. Sus palabras giraban en mi cabeza. La multitud, ahora en un murmullo tenso, observaba la escena entre la incredulidad y la confusión. Justo cuando iba a decir algo, un grito penetrante retumbó a nuestro alrededor, cortando la tensión como un cuchillo afilado. «Mamá, cuídate», Valeria gritó, y mi corazón se detuvo. Apenas pude girar la cabeza cuando vi una sombra oscura avanzar entre la multitud. Un hombre, empujando a los demás, se abalanzó hacia nosotros. No podía distinguir bien su rostro, pero su mirada era un torrente de rabia. «Tú me lo pagas», exclamó, señalando a mi padre que retrocedió, el miedo pintado en su cara. Sin pensarlo dos veces, el hombre se lanzó hacia él y todo se desató. La multitud se acercó, algunos tratando de contener a aquel loco que había interrumpido nuestro caos con aún más caos. Los gritos aumentaron, la confusión se convertía en una tormenta. Cada uno intentaba encontrar su lugar en el desorden, pero mi mente estaba fija en lo que ocurría ante mis ojos. El hombre, antes de ser frenado, alcanzó a mi padre y lo empujó al suelo. Una mezcla de sorpresa y terror me atravesó. «Oye, suéltalo», grité, pero mi voz se perdió en el clamor.
Valeria se lanzó hacia mí tomándome del brazo, pero yo no podía apartar la mirada. El desconocido estaba gritando, lanzando acusaciones que se entremezclaban con los murmullos de la multitud. Él es el responsable. Las palabras dejaron una marca en mí, como si un latigazo hubiera cortado el aire. Mi padre, en el suelo, tenía la mirada llena de terror, pero también de resignación. «¿Qué quieres decir?», preguntó él, y su voz sonaba rasposa, quebrada. El hombre lo miró con una intensidad que me heló la sangre. «Lo sabes perfectamente, Juan. Y aunque intentes ocultarlo, todos aquí merecen saberlo». De repente, en un giro completamente inesperado, dejó caer una bolsa negra al suelo. La multitud guardó silencio mientras todos lo miraban. Él sonrió, una sonrisa que no prometía nada bueno. «Dentro de esta bolsa hay pruebas de lo que realmente sucedió. Ustedes no son solo víctimas de un simple conflicto familiar. Ustedes son parte de algo mucho más oscuro». Mis piernas temblaban. La idea de abrir esa bolsa, de ver lo que contenía, me aterraba, pero a la vez una inquietud feroz brotaba dentro de mí. Todos los secretos estaban a punto de salir a la luz. Mi mirada se encontró con la de Valeria, llena de miedo y confusión. Parecíamos dos niñas perdidas en un laberinto. En ese momento, di un paso hacia adelante, tratando de aferrarme a la idea de que todo podía resolverse. «¿Qué quieres decir con que somos parte de algo oscuro? Dinos la verdad». Mis palabras llenaron el aire, rompieron la burbuja del caos. El hombre con la bolsa aún a sus pies sonrió más ampliamente. «¿La verdad? Bueno, el testamento no es lo único que tu familia ha estado ocultando. Esto es solo el comienzo». La multitud se agolpó aún más. Los murmullos aumentaron de volumen. La sirena de la ambulancia aún resonaba lejana, pero para mí había otra urgencia, una búsqueda por la verdad. La idea de que todo lo que creía saber sobre mi familia fuera una farsa se extendía como el humo. El hombre, como un titiritero, estaba disolviendo mis fundamentos. «¿Qué son esas pruebas?», demandé, sintiendo que la presión en mi pecho aumentaba. Valeria se aferró más a mi brazo. «Mamá, no sé si deberíamos seguir esto». Pero él continuó, la voz firme. «Tu padre, tu abuelo, todos ellos han estado jugando a un juego muy peligroso desde los inicios. Estás en una red que jamás imaginaste. Y no solo hablo de la propiedad. Hay secretos que podrían destruir todo lo que crees». Un golpe seco resonó. Parecía que el tiempo se había detenido. La bolsa se abrió ligeramente. Y aunque no vi el contenido, el simple hecho de que todo pudiera develarse era como un jarro de agua fría en mi rostro. Todo lo que creen que les pertenece puede no serlo. Y quizás lo que más aman es lo que deben temer más. Las miradas se cruzaron y por 1 milímetro entendí que todo lo que había sucedido, cada secreto, cada traición, podría no ser lo que pensaba. ¿Podríamos enfrentarlo? La pregunta ellos dejaron en el aire como un eco cruel, y entonces una incertidumbre monumental se apoderó de mí. ¿Cuál sería el precio de descubrir la verdad sobre la red que nos unía? ¿De verdad estábamos todos atrapados? Sentí que las sombras del pasado comenzaban a arrastrarse sobre nosotros, y en ese momento deseé fuertemente que la oscuridad no nos consumiera. No podía comprender completamente lo que estaba sucediendo. La bolsa negra, el extraño, todo parecía sacado de una pesadilla. Mi corazón latía con fuerza, y la multitud, en un silencio tenso, esperaba una respuesta. Mi padre, todavía en el suelo, miraba al hombre como si reconociera algo que me era completamente ajeno. De repente, el hombre dio un paso adelante, sus ojos ardiendo de furia y revelación. «Lo que tu padre ha ocultado no son solos... Es un legado manchado de traiciones y manipulaciones que se extienden mucho más allá de lo que alguno de ustedes puede imaginar.
Sus palabras retumbaban, cargadas de un dolor recolectado a lo largo de los años. «¡Cállate!», gritó mi padre con una voz que sonó frágil, llena de desesperación. «No tienes idea de lo que estás diciendo». Pero la mirada desafiante del hombre no se inmutó. Con un movimiento brusco, se agachó y recogió algo de la bolsa. Un documento, un viejo papel amarillento que pasó de mano en mano, llegando finalmente a mí. Lo miré. Las palabras eran familiares, pero llenas de un poder que me hiciera temblar. «Testamento», leí en voz alta. Mis ojos se abrieron como platos. Era un testamento del abuelo que no conocía y que contenía cláusulas independientes de la propiedad en cuestión. Era el tipo de poder que podría haber cambiado realmente el juego. «¿Por qué no me lo dijiste?», exclamé, volviéndome hacia mi padre. En ese preciso instante, un estruendo estremecedor atrapó nuestra atención. Un ruido sordo como el de un trueno resonó por encima de nuestros murmullos. La multitud se dispersó abruptamente, gritos mezclándose con el clamor. Miré hacia el lugar de donde provenía el sonido. El hombre que había atacado a mi padre había desaparecido, consumido por el caos que se desataba en la calle. Todos comenzaban a retroceder, sus rostros reflejando susto. Luego, en una serie de movimientos estrepitosos, un vehículo llegó dando vueltas en la esquina, girando con dificultad. El horror se multiplicó al ver que era un coche policial que en su furia se estrelló contra un grupo de personas que aún estaban ahí. «¡No!», grité, mi voz ahogada por el horror que podía ver. Las sirenas se hicieron ahogadas mientras la gente corría en todas direcciones, y los gritos se convirtieron en un coro de angustia. No podía entender, no podía procesar lo que estaba viendo. Las luces giratorias del coche atravesaron la multitud como un reflejo de desolación. La escena se transformó en un caos absoluto. Cuerpos caían, otros gritaban por ayuda. Todo mi mundo se desmoronaba ante mis ojos. Cuando volteé, Valeria y Paula estaban paradas, petrificadas, con los ojos llenos de lágrimas. «¡Mamá, ven!», gritó Valeria, con un temblor en su voz. «No puedo dejarte aquí». La verdad del estamento, las palabras del extraño, todo había quedado olvidado en la vorágine de lo irracional. La angustia apretaba mi pecho mientras trataba de moverme, pero estaba paralizada por el miedo y la confusión. Y entonces, algo inesperado. El hombre que había revelado los secretos se volvió hacia mí. «Tienes que escucharme», gritó por encima del tumulto, sus ojos ahora llenos de urgencia. «No eres quien piensas que eres. Tu verdadera herencia es aún peor que eso». Mis piernas temblaron ante su declaración. «¿Qué has dicho?». Apenas podía respirar. «¿Qué quieres decir con eso?». «Tu ancestralidad es una herencia de violencia. No controlas el legado que has estado defendiendo. Estás atrapada en un ciclo de venganza que jamás imaginaste». Mis pensamientos giraban en un torbellino. Las piezas del rompecabezas se aglutinaban en mi cabeza como una tormenta, pero la verdad se me escapaba entre los dedos. Era posible que todo lo que conocía, mi familia, mis tradiciones, estuvieran construidas sobre cimientos de odio. El sonido de una ambulancia se desgajó desde el fondo, más cercano ahora y, entre el caos, el tiempo parecía detenerse por un instante. Todo lo que pensé que era mi vida estaba a punto de ser revelado. Y yo, debatiéndome entre el horror y la urgencia, sabía que una nueva verdad iba a aplastarnos a todos. ¿Podría sobrevivir a la tormenta que venía? ¿Estarían dispuestos todos a afrontar los fantasmas que surgirían del pasado? El destino se cernía sobre nosotros como un oscuro espectro. Mientras el caos estallaba a mi alrededor, el rostro de mi padre reflejaba una mezcla de miedo y culpa. El hombre sonreía, claro de que había lanzado una bomba emocional en medio de la tormenta. La multitud, un grupo heterogéneo de curiosos y vecinos, miraba cada movimiento, cada palabra que salía de nuestros labios, como si estuvieran presenciando una obra de teatro perturbadora.
Diles, Juan, diles la verdad. El extraño lo presionó con una voz retumbante. Sus palabras fueron como un grito desgarrador que atravesó el aire. Mis manos temblaban. ¿Qué verdad? No entiendo nada, grité, sintiendo que el mundo se desvanecía. El hombre, que había sembrado la confusión, se acercó un paso más. Eres parte de una historia que ha estado oculta por generaciones. No puedes ignorar lo que está en juego aquí, tu destino. No terminó la frase porque un grito estridente lo interrumpió. La multitud se aglomeró aún más. La atmósfera se volvió densa, tensa. Y fue entonces cuando todo cambió. Un fuerte estruendo resonó, seguido de un estallido que me hizo dar un salto atrás. Un auto descontrolado se lanzó hacia nosotros. La imagen de metal aplastado y el sonido desgarrador del vidrio rompiéndose se apoderó de mí. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Vi a la multitud dispersarse, gritos de terror cubriendo el aire. ¡Valeria! Apenas logré gritar, sintiendo como el pánico invadía mi pecho. El auto se detuvo a centímetros de nosotros, desplomándose sobre el asfalto. No podía creer lo que estaba viendo. La gente correteaba, pero yo estaba paralizada, buscando a mi hija en la confusión. Valeria, atrapada entre la multitud, me miró con terror. «Mamá, ven aquí», pero mis pies no respondían. Ese instante parecía durar una eternidad. Entonces la escena se iluminó con luces parpadeantes. Los coches de policía llegaron a raudales, acompañados de paramédicos. Todo era un torbellino de sirenas y voces que chocaban entre sí. «Quédense atrás, por favor», exhortaban las autoridades, empujando a la multitud. No sabía si llorar o gritar. El caos había tomado control de mis pensamientos. En medio de la vorágine, un rostro emergió de entre la confusión. Era mi hermano Miguel, cubierto de sangre. «¡Miguel!», grité. Mi corazón se detuvo. No podía procesar la imagen. Él también había acudido al accidente. Empezó a tambalearse hacia mí, y ese momento se sintió como un puñetazo en el estómago. «¿Qué estaba pasando?». «Estás en peligro», balbució. Su voz temblaba, y su mirada lo decía todo. «No me sigas aquí, es una trampa». Mis pensamientos se fragmentaron. Un golpe seco resonó, y luego un grito desgarrador. El extraño, al que había visto como un portador de secretos, fue empujado al suelo. La multitud se dividió y vi al hombre siendo arrastrado por varios policías. «Juan, dilo», gritó, y yo sentí que el mundo se desvanecía. Miguel, con su frente herida, apretó mis manos. «Todo lo que creías saber no es verdad. No somos quienes pensamos que somos. Hay algo más». Las palabras de mi hermano resonaron en mi cabeza como un eco aterrador. No entendía su urgencia, pero una inquietud creciendo me envolvía. Antes de que pudiera formular una pregunta, se oyó un estruendo aún más fuerte. Una explosión, un fuego súbito. Un humo negro brotó del auto estrellado. Las llamas comenzaron a devorarlo, y la escena se convirtió en un infierno. La multitud, ahora en pánico absoluto, corría sin rumbo. Me di cuenta de que estábamos atrapados en algo más grande e inmanejable. «¡Corre!», grité a Valeria, que se había acercado, aterrorizada. El rostro de mi padre se vio absolutamente descompuesto mientras retrocedía. «No podemos quedarnos aquí». Aún así, su mirada se perdió en el fuego, como si la verdad lo consumiera. Mientras luchábamos por salir de allí, un nuevo grito rompió el aire. «Juan, tú lo hiciste». Traducido en voces llenas de odio y dolor, un nuevo conflicto estallaba, y el eco de las palabras de Miguel resonó en mi mente, con más fuerza que nunca. Todo era un juego de traiciones, y yo solo había rascado la superficie. Luego, en medio de ese caos, se declaró una verdad inminente. Hay secretos entre nosotros que jamás quisiéramos conocer. De repente,
El caos se tornó en un silencio inquietante, una pausa llena de tensión, una calma antes de otra tormenta. ¿Qué secretos había envuelto mi familia en la oscuridad? ¿Qué clase de legado nos perseguía? La verdad, a punto de arder en las llamas, permanecía oculta. Y como un instante en el que el destino decide, mi vida se fracturó aún más, dejándome con el peso de lo que vendría. El caos estallaba como fuegos artificiales, pero entre las llamas y los gritos, algo más oscuro se cernía. La multitud retrocedía, sus rostros reflejaban un terror palpable. Cuando vi a Miguel tambalearse, lo reconocí. Su camiseta empapada de sangre se destacaba a través del humo. «Miguel», grité. Las palabras se enredaban en mi garganta. Su mirada llena de dolor y ansiedad me partió el corazón. «Amá, tenemos que irnos. Este es solo el principio». Todo se movía en cámara lenta. No podía dejar de pensar en el extraño que había revelado la verdad sobre la herencia, su mirada tan segura mientras hablaba de oscuros secretos familiares. Mis manos temblaban al recordar sus palabras. La violencia está en tu sangre. ¿Qué más había detrás de eso? La ambulancia había llegado, pero su sonido ahogado se mezclaba con los gritos de la multitud. La confusión era abrumadora. Entonces vi al extraño, ahora rodeado por la policía, que intentaba mantener el orden. Un impulso de vulnerabilidad me llevó a acercarme, alzando la voz entre el griterío. «Dilo, danos más respuestas». Pero su mirada nada prometía, el miedo lo envolvía. «No entiendes», gritó. «Tu familia incluye secretos que pueden destruir, y están en peligro ahora». En ese instante vi algo salir de su chaqueta. Era un objeto reluciente, y en un parpadeo lo levantó. Fue como un destello en medio de la oscuridad, una pistola. La multitud se congeló. Mi corazón se detuvo. «No», grité, pero el eco de mi voz se perdió entre el caos. El hombre apuntó hacia el cielo y un disparo resonó como un trueno ensordecedor. En un instante, todo se volvió un torrente de horror. La gente gritó. Comenzaron a correr en todas direcciones. La mirada de Miguel se descompuso. El momento de la verdad se desintegraba ante nuestros ojos. «¡Estás loco! ¡Déjanos en paz!», exclamó, dando un paso hacia adelante. Nunca había visto tanto miedo. El pánico se propagó como un virus. Las luces azules y rojas de la policía se reflejaban en la multitud, y mi mente corría como un río desbordado. «Valeria, ven conmigo», grité, queriendo que mi hija estuviera a salvo. Pero en ese momento algo cambió. El desconocido apuntó de nuevo, esta vez hacia mi padre. «Dímelo. ¿Es verdad que tú...?» Su voz se volvió un susurro, quebrándose en el aire. «No, por favor», suplicó mi padre, sus ojos abiertos de par en par. La gente retrocedía. El miedo se instalaba como un frío mortal. «No es como piensas, no es así». Pero el extraño sonrió, un giro en su expresión que me hizo temblar de miedo. «Las palabras no importan ahora, Juan. Es solo un juego más grande». En sus labios había un veneno. Un giro de su muñeca y de repente, un estruendo más asombroso que los anteriores resonó. El disparo fue directo. Todo se movió al unísono. La multitud, el aliento helado, mi corazón. Las balas alcanzaron a mi padre. Mi última imagen fue la de su rostro, transformándose en una máscara de incredulidad y dolor. «No, papá», grité mientras él se desplomaba en el suelo. La figura del extraño cayó también, pero ya no podía distinguir entre la vida y la muerte. La escena era un collage aterrador. Paramédicos, gritos aterrados, luces intermitentes. Y yo, atrapada en una espiral de angustia infinita. Las palabras del extraño resonaban en mi mente. «Eres parte de algo más grande».
¿Qué significaba eso? ¿Era posible que todo lo que habían creído, lo que construyeron como familia, se desmoronara así? ¿Quién era realmente mi padre? El fin de mi historia familiar parecía estar desenlazándose, pero el dolor se intensificaba. ¿Podría alguna vez sanar de esto? Recorrí la mirada por la multitud, buscando respuestas en el caos. Sin embargo, todo lo que realmente veía era confusión. La verdad se retorcía como una serpiente, y de repente, la pregunta gravitaría en el aire. ¿Podría haber habido alguna conexión entre la violencia y el testamento que había amenazado nuestra unión? La oscuridad nos acechaba, y el verdadero juego apenas estaba comenzando. El caos estallaba como fuegos artificiales, pero entre las llamas y los gritos algo más oscuro se cernía. La multitud retrocedía, sus rostros reflejaban un terror palpable. Cuando vi a Miguel tambalearse, lo reconocí. Su camiseta empapada de sangre se destacaba a través del humo. «Miguel», grité. Las palabras se enredaban en mi garganta. Su mirada llena de dolor y ansiedad me partió el corazón. «Mamá, tenemos que irnos. Esto es solo el principio». Todo se movía en cámara lenta. No podía dejar de pensar en el extraño que había revelado la verdad sobre la herencia. Su mirada tan segura mientras hablaba de oscuros secretos familiares. Mis manos temblaban al recordar sus palabras. La violencia está en tu sangre. ¿Qué más había detrás de eso? La ambulancia había llegado, pero su sonido ahogado se mezclaba con los gritos de la multitud. La confusión era abrumadora. Entonces vi al extraño, ahora rodeado por la policía, que intentaba mantener el orden. Un impulso de vulnerabilidad me llevó a acercarme, alzando la voz entre el griterío. «Dilo, danos más respuestas». Pero su mirada nada prometía. El miedo lo envolvía. «No entiendes», gritó. «Tu familia incluye secretos que pueden destruir y están en peligro ahora». En ese instante, vi algo salir de su chaqueta. Era un objeto reluciente, y en un parpadeo lo levantó. Fue como un destello en medio de la oscuridad, una pistola. La multitud se congeló. Mi corazón se detuvo. «¡No!», grité, pero el eco de mi voz se perdió entre el caos. El hombre apuntó hacia el cielo, y un disparo resonó como un trueno ensordecedor. En un instante, todo se volvió un torrente de horror. La gente gritó. Comenzaron a correr en todas direcciones. La mirada de Miguel se descompuso. El momento de la verdad se desintegraba ante nuestros ojos. «Estás loco». «Déjanos en paz», exclamó, dando un paso hacia adelante. Nunca había visto tanto miedo. El pánico se propagó como un virus. Las luces azules y rojas de la policía se reflejaban en la multitud y mi mente corría como un río desbordado. «Valeria, ven conmigo», grité, queriendo que mi hija estuviera a salvo. Pero en ese momento algo cambió. El extraño apuntó de nuevo, esta vez hacia mi padre. «Dímelo, ¿es verdad que tú?» Su voz se volvió un susurro, quebrándose en el aire. «No, por favor», suplicó mi padre, sus ojos abiertos de par en par. La gente retrocedía. El miedo se instalaba como un frío mortal. «No es como piensas, no es así». Pero el extraño sonrió, un giro en su expresión que me hizo temblar de miedo. «Las palabras no importan ahora, Juan. Es solo un juego más grande». En sus labios había un veneno. Un giro de su muñeca y de repente un estruendo más asombroso que los anteriores resonó. El disparo fue directo. Todo se movió al unísono. La multitud, el aliento helado, mi corazón. Las balas alcanzaron a mi padre. Mi última imagen fue la de su rostro, transformándose en una máscara de incredulidad y dolor. «No, papá», grité, mientras él se desplomaba en el suelo, quebrando la realidad en 1000 pedazos. La confusión se convirtió en caos absoluto. Miguel, a mi lado,
se lanzó hacia él, y en ese mismo instante, un estruendo. La figura del extraño cayó también, pero ya no podía distinguir entre la vida y la muerte. La escena era un collage aterrador. Paramédicos, gritos aterrados, luces intermitentes, y yo, atrapada en una espiral de angustia infinita. Las palabras del extraño resonaban en mi mente. Eres parte de algo más grande. ¿Qué significaba eso? ¿Era posible que todo lo que habían creído, lo que construyeron como familia, se desmoronara así? ¿Quién era realmente mi padre? El fin de mi historia familiar parecía estar desenlazándose, pero el dolor se intensificaba. ¿Podría alguna vez sanar de esto? Recorrí la mirada por la multitud, buscando respuestas en el caos. Sin embargo, todo lo que realmente veía era confusión. La verdad se retorcía como una serpiente, y de repente la pregunta gravitaría en el aire. ¿Podría haber habido alguna conexión entre la violencia y el testamento que había amenazado nuestra unión? La oscuridad nos acechaba, y el verdadero juego apenas estaba comenzando. De repente, un giro inesperado interrumpió mis pensamientos. Una figura familiar emergió del humo. Era Paula. No, no puede ser, murmuré, sintiendo que mi corazón se hundía. Ella avanzó hacia nosotros, pero no se veía como la amiga leal que conocía. Sus ojos reflejaban una mezcla de frío y determinación que nunca había visto antes. ¿Por qué estás aquí?, le pregunté, con la voz entrecortada por la confusión. Porque todo esto es parte del plan, respondió, sus palabras cargadas de un significado aterrador. En su mano, un cuchillo brilla bajo las luces intermitentes de las sirenas. La multitud se detuvo en seco. Un murmullo de incredulidad flotó por el aire. ¿Qué estás diciendo? Miguel la miró atónito, y yo me sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. Eres parte de esto, y tú, mamá, no tienes idea de lo que realmente ha estado sucediendo, continuó Paula, sus labios curvándose en una mueca siniestra. Las palabras quedaban suspendidas. La revelación era un golpe directo a mi pecho. Todo lo que creía, toda la confianza depositada en ella, se desmoronaba ante mis ojos. La confusión se convertía en terror. Paula había estado manipulando todo desde las sombras, y el testamento, la propiedad, todo era solo un juego para ella. No, no puede ser, balbuceé, sintiendo que la ignominia se cernía sobre mí. ¿Por qué, Paula? ¿Por qué? Ella sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Era una expresión de triunfo, como si cada movimiento hubiera sido parte de una coreografía cuidadosamente orquestada. Porque necesitaba que todo esto sucediera. Solo así obtendré lo que realmente quiero. Mi mente giraba. Era como si cada palabra que acababa de escuchar se incrustara en mis huesos. El caos, los disparos, las heridas, todo era solo un medio para un fin orquestado por alguien en quien confiaba. ¿Y qué es lo que realmente quieres?, reclamé, sintiéndome atrapada entre la confusión y el odio. Sus ojos destilaban maldad. El control, y tal vez ser el verdadero legado detrás de esta familia. Esa última revelación nos dejó a todos en un silencio frío. ¿Acaso mi vida entera se había transformado en un escenario oscuro donde todos éramos títeres? La realidad me golpeó con fuerza. Todos los vínculos y las relaciones que habían significado tanto en mi vida estaban a punto de desmoronarse. En un instante de vulnerabilidad, supe que el verdadero conflicto apenas comenzaba. No se lo permitas, mamá, gritó Miguel, pero yo estaba atrapada en el horror de la revelación. Las luces seguían girando, las sirenas resonaban, pero en mi corazón una pregunta atormentaba. ¿A qué precio enfrentaremos todo esto? ¿El legado que creímos comprender se convertiría en nuestra perdición? Y en medio del caos se apoderó de mí un terror nuevo. ¿Qué tan lejos estaría dispuesta Paula a llegar para conseguir lo que buscaba? La tensión se palpaba en el aire.
Valeria, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó más a mí temblando. ¿Qué vamos a hacer, mamá? ¿Estás bien? La desesperación en su voz era un eco que retumbaba en mi pecho. Paula, parada al lado, parecía desviada con el cuchillo aún en su mano. El caos a nuestro alrededor se había vuelto una danza macabra, un juego peligroso donde todos éramos peones. «Baja eso, Paula», grité, el miedo pinchando mi garganta. «No tienes que hacer esto». Pero ella sonrió, esa sonrisa que nunca había asociado con malicia. ¿Y quién va a detenerme? Nadie está a salvo aquí. Todo este tiempo, todos han jugado en mis términos. Y ahora, la verdad está al borde de revelarse. Su risa, entrecortada, resonó como un eco de locura. «Paula, escucha», intenté razonar. «No necesitas hacer esto. Esto nos destruirá a todos». Mis palabras se sintieron como una súplica al viento, pero ella estaba atrapada en su propia ira. Destruirnos, cuando todo el mundo ha hecho esto posible. El legado de tus decisiones, tu padre, todo. Su voz era un torrente de emociones reprimidas. Cada palabra incendiaba la atmósfera, haciendo que la multitud retrocediera aún más. De repente, Miguel intervino, su voz sonando más fuerte que nunca. «Esto no es solo tu historia, Paula. Es de todos nosotros. La verdad debe salir, pero no así. Siempre hay otra forma». Valeria, al escuchar a su hermano, pareció ganar valor. «Dime, ¿qué se supone que significan todas esas palabras de odio? No hemos perdido todo». Sus ojos, antes llenos de terror, ahora estaban en llamas de determinación. La línea entre el miedo y el coraje se había desvanecido para nosotros. ¿Podríamos encontrar la manera de salir de esta locura? Es simple, dijo Paula, tomando un paso hacia atrás y haciendo una pausa para considerar su próximo movimiento. La violencia es el legado, la sangre es el precio. Ustedes no pueden escapar. Este juego nunca termina. Pero todo su furor se desvaneció cuando escuchó una sirena más cercana. Con un movimiento veloz, un grupo de policías se abrieron paso entre la multitud. Las luces intermitentes danzaban, entregando un rayo de esperanza y miedo al mismo tiempo. «Detengan a ese hombre», gritó uno de los oficiales, haciendo referencia al extraño que había desencadenado el horror. Era el momento en que la verdad podía salir de la sombra. «Mamá, necesitamos irnos», ordenó Valeria, su puño apretándose sobre mi brazo. Apreté sus manos, sintiendo la adrenalina moverse en nuestro interior. Niños y adultos, todos eran la misma imagen de confusión. Miguel se dirigió hacia Paula, decidido. «No es así como deben resolverse las cosas. El dolor solo crea más dolor. Te lo suplico». Su voz resonaba con una comprensión que eclipsaba la rabia. Justo en ese momento, el estruendo de una explosión desgarró el aire, haciendo que todo se sacudiera. La bolsa que el extraño había dejado caer se abrió, liberando documentos y secretos en el aire, como hojas volando en un huracán. El impacto nos tiró al suelo y durante ese breve instante todo quedó en silencio absoluto. «Dame la bolsa, Paula», le dije, extendiendo la mano. «La verdad está ahí. Si esto tiene que terminar, hay que hacerlo aquí y ahora». Ella vaciló. Su mirada se perdió entre el pasado y el futuro. La culpa penetraba en sus ojos. «Lo siento, Valeria». «Mamá», murmuró, dejando caer el cuchillo al suelo. Un ángel de retrato se dibujó en nuestro entorno y con ese simple movimiento sintieron que estaban rompiendo un ciclo de dolor. Estoy segura de que entendió que la verdad es una luz que puede iluminar incluso las sombras más oscuras. La multitud, ahora más calmada, observaba en suspenso. Todas las confrontaciones habían llegado a su fin. El legado de secretos se enfrentaba a la posibilidad de un nuevo comienzo. Cuando Paula finalmente entregó el cuchillo, sentí que el peso que habíamos llevado se desvanecía lentamente. Miguel se arrodilló junto a nuestro padre, quien yacía en el suelo. «Estamos aquí, papá», dijo, uniendo nuestras manos. «Estamos en esto juntos. Ahora le toca al pasado,
Es nuestro momento de enfrentar lo que oculta la historia, afirmé, cerrando los ojos mientras una brisa fría soplaba sobre nosotros. Mientras los paramédicos se acercaban y la policía comenzaba a tomar control, supe que el viaje no había terminado. Nadie iba a salir ileso de esto. La verdad siempre trae consigo su pesado precio. De repente el cielo se oscureció, como si el conflicto no hubiese terminado realmente. El futuro era incierto, pero por primera vez había una chispa de esperanza. Mientras todos se preparaban para enfrentar la tormenta que aún vendría, entendí lo que significaba realmente ser parte de esta familia. Antes de que el silencio se estableciera completamente, me giré hacia ti, querido lector. Así que, ¿qué piensas? ¿Te atreverías a seguir con esta aventura? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarme a seguir creando. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, porque tu opinión me importa. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este resultado. Tu participación hace toda la diferencia.